Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Seguimos adelante con el estudio que tenemos tan interesante acerca del Señor Jesús y las personas que lo atacaban. Vamos a seguir ahí en el versículo 25, dice: decían entonces unos de los en Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, hablad públicamente y no le dicen, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace, que el que éste hace. Qué interesante toda esta discusión entre el Señor y la multitud, entre la gente que atacaba a Jesús. Qué interesante, amados, es todo esto que estamos aprendiendo. Es muy interesante la respuesta. Ayer vimos la respuesta a los peregrinos y ahora vemos la respuesta de la gente local. ¿Qué decía la gente de Jerusalén al razonar y trazar conclusión? Ellos se cuestionaban entre sí: ¿es este quien genera tanta oposición y temor? ¿Es él a quien buscan para matarle? También razonaron: él habla tan abiertamente y con tanto valor y nadie lo detiene. ¿Es en realidad el Mesías? Pero los residentes locales llegaron a una conclusión trágica: Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque conocían su origen, sabemos quién es, conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, sabemos que es carpintero, y eso les estorbaba. Era un hombre común como ellos, era vecino. Entonces imagínense, era carpintero, en sus mentes no había absolutamente nada inusual sobre su origen, por lo tanto no podía provenir de Dios, no podría ser el Mesías prometido. Algunos hombres siempre han cuestionado y siempre van a cuestionar, a razonar y a llegar a conclusiones equivocadas. Algunos cuestionarían: ¿este es el prometido por Dios, el que está necesitado por el mundo? Algunos razonarán: este es el verdadero Cristo, el Mesías, debe de serlo, porque continúa. Aún es proclamado, a pesar de haber sido amenazado y perseguido con la intención de matarlo, y sigue predicando y sigue hablando. Algunos concluían: este no puede ser el Hijo de Dios, es imposible que un hombre nazca de Dios, que literalmente provenga de Dios. Un hombre es un hombre simplemente carne y hueso, como lo somos todos nosotros. Su origen tiene que ser el de un hombre y una mujer. La falta de fe prevalece cuando la mente se fija solo en la tierra, en todas las leyes físicas. Si Dios es Dios, se le debe de permitir que actúe sobremanera, por encima de toda la ley natural. Esto fue el problema con las personas en la época de Jesús, y es el problema con muchas personas de cada generación. La respuesta de Jesús a quienes cuestionaron y no creyeron en él es un punto crítico. Su respuesta se centró alrededor de su origen. Tenían que ver que estaba imbuido de gran emoción al responder este punto. Lloró y gritó 3 cosas. Él es el hombre, y los hombres no saben de dónde viene. El Cristo nació de María y vino de Nazaret. Por eso no es todo. Eso no es todo. Él vino de Dios porque Dios lo envió. Advierte exactamente lo que Jesús proclamó: no he venido de mí mismo. Su misión y su mensaje no eran suyos propios. No lo soñó, no lo planeó, ni lo armó. No estaba ahí para gloria propia o para construir un movimiento y obtener seguidores. Lo que hizo no fue de él. El que me envió
es verdadero. Una persona real envió a Jesús. La persona no es solo real, es verdadera. Es una persona que tiene la verdad. Lo que Jesús estaba declarando y haciendo era exactamente para lo que había sido enviado y encargado de declarar y hacer. Vosotros no conocéis. Ellos no conocían a esa persona, que es la verdad. Jesús estaba diciendo, por supuesto que ellos no conocían a Dios. Si conocieran a Dios, realmente conocerlo, reconocerían y sabrían que la misión, la obra de Jesús era de Dios. Sabían que solo el amor perfecto y el poder de Dios podría hablar y hacer como lo hacía Jesús. Dice Juan 15:21, mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ese era el error del pueblo judío, que adoraban el sábado como vimos ayer, pero no conocían al verdadero Dios, no conocían a Jehová de los ejércitos. Lo mencionaban para todo, pero no lo conocían, porque si lo hubieran conocido, hubieran reconocido que Jesucristo era su enviado, que el Señor lo había enviado a él. Tenemos que entender todo eso. Dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué reclamación tan tremenda del Señor, tan tremenda, tan tremenda. Yo le conozco, dijo el Señor Jesús, yo conozco a Dios. Jesús dijo que él conocía a Dios. Él conocía a Dios porque era de Dios. Entonces, en realidad, él provenía de la presencia misma de Dios, de estar cara a cara con él. Él conocía a Dios porque había sido enviado por Dios. Mientras estaba cara a cara con Dios, Dios le había hecho un encargo y lo había enviado para proclamar y vivir la verdad ante los hombres. En Juan 7:29 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Juan 6:38. Y Juan 7:29 dice, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Tenemos que creerlo, tenemos que creer. Todavía hay gente que no cree y hasta se convierten en enemigos de Cristo. Intentan detener a Jesús, pero fracasan, puesto que Dios los detuvo. Se impuso a la imposición y al complot. La hora de Jesús todavía no había llegado. Tenía que ser en una hora perfecta, exacta. Tenía que ser el tiempo de Dios Padre. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Qué interesante, mis amados. Todo esto es para que afirmemos, para que nos afirmemos en el Señor, para que afirmemos nuestra fe, para que afirmemos nuestra creencia, para que afirmemos lo que sabemos y que nada nos confunda, que no busquemos las apariencias como vimos ayer, sino que estemos seguros de que el Señor Jesús vino de Dios, que el Señor lo envió. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú enviaste, tan claro que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Tú lo enviaste, Señor, viene de ti. Él dice que tú y Él son unos y nosotros lo creemos, pero hay tanta gente que se burla de esa declaración, que se burla de ti, Padre, que se burla de Jesús. Pero nosotros queremos crecer en el conocimiento, que nada nos inquiete, que estemos seguros en quien hemos creído. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el día de mañana.
para que juntos sigamos estudiando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.